Si no hubiera corrupción, yo creo que Perú sería un país, ya seríamos desarrollados. O si la corrupción fuera solamente el 30% de lo que es ahorita, seríamos una potencia. La economía peruana es una de las que está más sólidas en Latinoamérica. Y eso que estamos en piloto automático. El problema es que las normas que tiene Perú son normas que no tienen correlación con la realidad. Quieren tratar a las empresas pequeñas como si fueran empresas medianas o empresas que, digamos, acaban de descubrir una mina y van a vivir 30 años de la minería. Eso es absurdo. El día de hoy tengo el enorme gusto de poder compartir este espacio con un gran amigo y un gran profesional, una persona que se dedica a todo lo que es Project Management. Le damos la gran bienvenida a Eddie Rodas. Eddie, adelante. Hola estás? Ricardo, un gusto estar aquí. Realmente estoy contento de poder acompañarte en este momento. ¿Cómo los proyectos, por ejemplo, los vives en el día a día? No, en realidad los proyectos se han vuelto mi forma de vivir. Los sueños los conviertes en proyectos para poder hacerlos realidad. Para mí los proyectos no solamente son una profesión, sino se volvieron una pasión. Las personas que están haciendo emprendimientos, no hay mejor forma que hacerlo utilizando los proyectos. El tema de las startups o el tema de las empresas que pueden iterar rápido, yo creo que ya no gana la empresa más grande, sino la empresa más rápida también, ¿no? Y eso está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Incluso los diferentes modelos que ellos van sacando son productos ágiles. Mira lo que pasó con el lanzamiento de ChatGPT 5. ChatGPT 5 fue anunciado como la última maravilla del mundo. ¿Qué pasó? El ChatGPT 5 eliminó un factor clave que no se habían dado cuenta los de OpenAI hasta ese momento. La forma en que el modelo se relacionaba con las personas. Ese requisito no cumplido casi se trae abajo el modelo. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. La empresa, el emprendedor o el profesional que no adopte la inteligencia artificial en este momento va a estar en desventaja contra el que sí la adopte. Y si pudieras darle alguna recomendación a nuestros oyentes que están emprendiendo, ¿cuál sería? Yo le diría que Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de tu podcast Ensayo y Error. El objetivo de este espacio es poder compartir diferentes experiencias y vivencias de personas con amplia trayectoria que pueden compartirnos acerca de sus aciertos, de sus errores, de qué cosas les sirvieron en el camino para poder seguir avanzando. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de poder compartir este espacio con un gran amigo y un gran profesional, una persona que se dedica a todo lo que es Project Management y que sobre todo está avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así es que le damos la gran bienvenida a Eddie Rodas. Eddie, adelante. Hola estás? Ricardo, un gusto estar aquí. Realmente estoy contento de poder acompañarte en este momento. Así que estoy a tu disposición para poder compartir con tu público. Genial. Eddie, cuéntanos un poquito más acerca de tu trayectoria para que el público te pueda conocer más. Ok, bueno, yo soy profesional en ingeniería de petróleo y gas natural. Tengo más de 25 años de experiencia en el mundo de proyectos. Sobre todo, yo me especialicé en hidrocarburos. Trabajé al inicio del año 2000 en el proyecto Camisea, un proyecto que fue financiado por el banco. Luego de tener esa experiencia con este gran proyecto, el proyecto que hemos tenido más grande en el Perú, pude pasar a ser consultor del BID para gestión de proyectos. Logré conocer, digamos, a varias unidades ejecutoras acá en el Perú. Y por la experiencia que yo había desarrollado gestionando este proyecto de gran magnitud y también porque estuve en un diplomado de Project Management, eso me permitió a mí poder luego compartir este conocimiento con varias organizaciones, hasta que el banco me contrató también para hacer consultoría en Washington. Desde el año 2007 vengo haciendo consultoría para el BID en Washington. Wow, genial. Y toda esa trayectoria, desde que te involucraste en el tema de proyectos, ¿cómo ha cambiado tu forma de afrontar las situaciones o cómo los proyectos, por ejemplo, los vives en el día a día? No, en realidad los proyectos se han vuelto mi forma de vivir. El proyecto en realidad te permite a ti focalizar mucho tu tiempo, optimizar los recursos, te permite poder lograr cosas. Los sueños los conviertes en proyectos para poder hacerlos realidad. Para mí los proyectos no solamente son una profesión, sino se volvieron una pasión. La verdad que sí, o sea, y ahora algo que yo he visto y que es muy importante es cómo, por ejemplo, las empresas van adaptando la metodología de proyectos, ¿no? Y no solamente de proyectos, sino de proyectos ágiles. Entonces ahí, por ejemplo, las personas que están emprendiendo, ¿cómo es que pueden implementar estas metodologías a la hora de poder hacer crecer sus emprendimientos o sus empresas? Yo creo que las personas que están haciendo emprendimientos, no hay mejor forma que hacerlo utilizando los proyectos. Planificar la creación de un producto, un nuevo servicio, cualquier tipo de innovación se tiene que hacer a través de un proyecto. Para proyectos de esta naturaleza se utiliza mucho el enfoque ágil. Ahora lo que hay que hacer siempre es tratar de
diseñar productos considerando sobre todo lo que el cliente considera valioso. A partir de ese análisis de cuáles son las necesidades, cuáles son realmente los dolores que tienen los clientes, tú puedes diseñar un proyecto con un enfoque ágil. Lo bueno que tiene la agilidad es que te permite a ti ir acercándote a lo que el cliente quiere a través de iteraciones. Y eso es muy común ahora en el mundo de proyectos. Por eso la agilidad ya no solamente se ve a nivel de proyectos pequeños, que es lo que utilizan los emprendedores, los innovadores, sino que ahora incluso se aplica en proyectos muy grandes y hasta en proyectos de infraestructura donde antes prácticamente era imposible aplicar agilidad. Claro, a mí me parece bastante interesante, por ejemplo, el tema de empezar con el tema de la metodología Scrum, por ejemplo, que es una forma de gestionar proyectos o de ir implementándolos sobre la marcha. Pero una persona que de repente no conoce nada sobre proyectos, ¿cuáles serían sus primeros pasos que tú les recomendarías, ¿no? En realidad, aprender a gestionar un proyecto ya no es muy difícil. Ahora, para poder diseñar un proyecto, se puede aprender la agilidad con principios muy básicos. Saber definir, en primer lugar, qué es lo que tú quieres, cuál es tu objetivo de lo que tú buscas, y luego poder definir cuáles son esas actividades claves que tú necesitarías hacer para alcanzar ese objetivo. Eso, para que se haga fácil, los emprendedores deben hacer, digamos, ligar esas actividades a productos específicos que ellos quisieran lograr. Y lo único que se hace es planificar esos trabajos en pequeños periodos de tiempo. Nosotros le llamamos sprint, pero en realidad son periodos de tiempo que se dan en una semana o 2 semanas. Para empresas pequeñas o para productos pequeños, un sprint puede ser de 1 semana. Entonces, un emprendedor puede crear cualquier producto en 3, 4 semanas manejándolo con este enfoque ágil de los sprint. La diferencia está que cuando aplicas un sprint, tú tienes la ventaja de que todo lo que tú planificas en ese tiempo, tienes que cumplirlo sí o sí. Y si no lo logras, entonces tú al final del sprint comienzas a pensar, pero ¿por qué no lo he logrado? Porque este producto no es lo que el cliente quiere. Parece que esto no está muy de acuerdo a lo que él necesita. Entonces tú vuelves a captar la necesidad del cliente, el feedback, y ese feedback es valiosísimo porque en la siguiente vez que aplicas tú el sprint, o sea, la otra semana, tú ya comienzas a incorporar nuevos requisitos, nuevas cosas que no habías tomado en cuenta, hasta que llegue el momento en que tú le entregas el producto final al cliente y el cliente está completamente satisfecho. No solamente satisfecho, sino impactado. Porque lo que logra esta metodología es acelerar el proceso de entrega de productos, pero que tenga mucho valor. Esa es la lógica que hay dentro de la agilidad, ¿no? Es la entrega de valor en el menor tiempo posible. Ahora, algo que es muy cierto y para que las personas de repente nos pongamos mucho más en contexto, estas microentregas, lo ideal es que sumen valor a la experiencia de tu cliente. Y en este caso el cliente mismo te esté probando constantemente las soluciones que estás dando, o es necesario de repente ir acumulando esto y luego testearlo. Porque yo creo que el feedback, entre más rápido llega, creo que nos puede dar un horizonte un poco más claro, ¿no? Completamente de acuerdo. Mira, yo te digo por mi experiencia, en realidad la agilidad es algo que siempre hemos aplicado. Lo que pasa es que las personas no sabemos que eso se llama agilidad. Te doy un ejemplo muy sencillo. Tú le encargas a una empresa que te haga tu página web. Bueno, la página web es un proyecto ágil. Nunca ha sido un proyecto predictivo, es un proyecto ágil. ¿Y cómo funciona? Funciona muy simple. El que va a diseñar la web te manda un formulario diciéndote qué es lo que tú quieres que tenga tu página web. Y luego que tú llenas ese formulario, él ya tiene más o menos un plan de requisitos, y lo que él hace es comenzar a generarte a ti una serie, digamos, de interfaces, de pantallas, de vistas de cómo va a ser tu página, y él te comienza a mostrar, ¿no? Y él te va diciendo, Ricardo, esto es lo que tú quieres, este color está bien, esta forma está bien, quiero que me des tu feedback. Tú le vas dando feedback, él vuelve a tomarlo, lo vuelve a hacer, te vuelve a preguntar. Ya, eso es un sprint. Estás en un sprint y estás haciendo lo que nosotros llamamos la iteración. Y lo mejor es que el cliente esté en constante comunicación con el equipo desarrollador para que lo que el cliente pide sea lo que el equipo desarrolla. Cuando tú logras, digamos, entregarle al cliente lo que él quiere, entonces termina el proceso ágil y ya hemos llegado al final del proyecto. Pero ahí cuán importante es de repente la comunicación, ¿no? Porque a veces una mala comunicación o una mala interpretación del requerimiento del cliente puede generar que un producto se empiece hay un diferencial entre lo que el cliente quiere y lo que uno está proponiendo como empresa. Completamente de acuerdo, cierto. Por eso la agilidad, a diferencia de los otros proyectos, el método predictivo generalmente lo que hace es elaborar el proyecto y entregarte el producto final, y muchas veces el producto no era lo que tú querías. Eso le pasa a muchas empresas que no saben manejar la agilidad y ellos solo se encierran en hacer el trabajo y no te consultan nada, y cuando ya lo tienen casi listo te lo muestran recién para saber tu opinión. Ese es un error grave. Esa no es la forma. Eso ya se desfasó. Eso ya no funciona en estos tiempos. Tú tienes que entregarle al cliente
rápidamente, digamos, una entrega de valor para que él te dé inmediatamente su feedback y vaya a seguir de la mano del cliente. Por eso las conversaciones con el cliente son continuas. Incluso nosotros le decimos debería ser en tiempo real, porque si no, ¿cómo está seguro que eso es lo que él quiere, ¿no? En realidad, cada 2 días o 3 días uno debería consultarle al cliente y mandarle, digamos, prototipos para que él vaya dando su opinión. Claro, eso depende del tipo de producto que estás haciendo, ¿no? Si es un producto más complejo, no vas a poder dárselo en 3 días, ¿no? Pero si es un producto sencillo, como los que la mayoría de los emprendedores hacen, no debería ser más de 2 días para que recibas feedback. Ahora, ahí viene el punto importante. Por ejemplo, uno podría tener el pensamiento de decir, oye, pero es que si yo le muestro algo incompleto, el cliente de repente ya no me va a hacer caso, o después vamos a generar fricción, o de repente se va a decepcionar el cliente de lo que yo estoy entregando. Entonces, ¿cómo se trabaja con esos pensamientos o con esa forma de ver, o qué es lo que dice la metodología en ese caso, ¿no? Yo creo que más bien es al contrario, ¿no? Más bien, si tú no haces esto, eso es lo más probable que suceda. Que el cliente no se sienta satisfecho cuando le entregues algo. Y para ti va a ser más costoso volver a arreglar el producto, porque vas a tener que volver a hacer muchas cosas si es que el cliente no está de acuerdo. Un reproceso. Exacto, eso es un reproceso. Más bien, la idea es avanzar y entregar valor de manera frecuente y con mucha apertura, porque el cliente, al final el cliente es el que te tiene que dar a ti el input. En los procesos ágiles se habla mucho de la figura del dueño del producto. Los equipos ágiles que son ya un poquito más avanzados, cuando las empresas, los emprendedores tienen un equipo ágil formal, dentro de ese equipo hay un miembro que se le conoce como el dueño del producto. ¿Sabe cuál es el rol del dueño del producto? El dueño del producto se encarga de tener una relación de comunicación muy fuerte con el cliente, prácticamente continua, y el dueño del producto le va consultando y le va diciendo al cliente todo lo que el equipo ágil necesita saber, porque el cliente es el que tiene que dar el feedback. Entonces, el dueño del producto es el que asegura que el producto que tú haces logre los objetivos esperados por el cliente. Y ahora, si este producto de repente es masivo o busca llegar a un impacto masivo, ¿cómo se recibe el feedback por parte de este público? O sea, ¿tendrían que hacer encuestas? ¿Tendrían que hacer entrevistas? ¿Cómo es que se recopila esos datos si estás creando algo totalmente disruptivo, ¿no? Muy buena pregunta. Cuando tú vas a compartir tu producto, tu propuesta con un gran público y quieres tener feedback de ellos, entonces ese es un requisito que se incorpora dentro del proyecto como parte del proceso ágil. ¿Qué significa eso? Que se hacen un conjunto de iteraciones al principio para tener un prototipo más o menos terminado, pero luego ese prototipo se pone, digamos, a evaluación para que también tenga su opinión el público en general. Y esa encuesta que se toma es vital para poder volver a implicar la agilidad. Mira, en la agilidad no existe el producto terminado. Los cambios son bienvenidos. Después que ellos han dado todo su feedback y si hay que cambiarlo todo, lo cambiamos. Ese es el enfoque de la agilidad. Porque al final, ¿qué es lo que importa? ¿Que el cliente esté satisfecho o que tú hagas lo que tú crees? Nosotros sabemos que el cliente es el que pide, el cliente tiene que recibir lo que pide. Entonces, la gestión del cambio en este caso es muy abierta. Por eso que los ágiles han tenido mucho éxito en todo el mundo. Claro, ahora el tema de las startups o el tema de las empresas que pueden iterar rápido, yo creo que ya no gana la empresa más grande, sino la empresa más rápida también, ¿no? Exactamente, y eso es lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Tú te habrás dado cuenta que los productos de tecnología son completamente ágiles, están ellos probando constantemente, y eso está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Incluso los diferentes modelos que ellos van sacando son productos ágiles, porque ellos tienen que ir adaptándose y cambiando en función de lo que dice el cliente. Mira lo que pasó con el lanzamiento de ChatGPT 5. ChatGPT 5 fue anunciado como la última maravilla del mundo, y en realidad, si uno se pone a pensar, el modelo es muy bueno. O sea, todo lo que dijo Salman era correcto, pero ¿qué pasó? Hubo detalles que no tomaron en cuenta. Por ejemplo, el ChatGPT 5 eliminó un factor clave que no se habían dado cuenta los de OpenAI hasta ese momento. La forma en que el modelo se relacionaba con las personas. El modelo O4 de OpenAI tenía una relación prácticamente personal. Tú podías hablar con el modelo como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Y la forma como te trataba el modelo era de tal modo que te hacía sentir tan bien que hubo muchas personas que incluso desarrollaron una relación personal con el modelo. O sea, puedes creerlo, con un programa. ¿Y qué sucedió? Cuando aparece ChatGPT 5 y la gente comienza a probar el modelo desesperadamente, y yo te digo porque yo fui uno de esos,
Comienzas a hablarle al modelo y el modelo te respondía, pero ya no te respondía como ese amigo, ese compañero que contigo interactuaba y que te daba buenas ideas y te acompañaba y te daba incluso, ¿para qué? Reconocimiento y saludo caluroso, ¿no? No, parecía que estabas hablando con un profesional que te respondía exactamente lo que pedías. Tarara, tum, Como un consultor nada más. Como un consultor. Frío. Y la gente pues, quedó impactada, dijo, no, esto no es lo que yo quiero. Mira, a pesar de que ese era un sabio, porque el O4 era como decir un modelo que era un pata que, digamos, conocía un montón, un universitario. Ese es el nivel de conocimiento del O4, pero el ChatGPT 5 habla de un nivel tipo doctoral. Pero la relación fría que manejó el modelo hizo que hubiera un montón de quejas. No te imaginas la cantidad de quejas que tuvo OpenAI. Han tenido que tratar de corregir el modelo. Prácticamente casi se trae abajo ese requisito no cumplido, casi se trae abajo el modelo. Y eso es la gran mayoría, porque mira, la gran mayoría de las personas que usan ChatGPT no son expertos en codificación, no son profesionales, son amas de casa, son jóvenes, son estudiantes, son personas mayores y son también profesionales que no se meten mucho en el tema. A ellos lo que les importa es que le responda rápido, que le responda amablemente y que le haga fácil el trabajo. A ellos no les importa que el ChatGPT le resuelva una tesis doctoral o le resuelva una ecuación de tercer grado. Lo que a ellos les importaba era la relación. Y eso fue donde falló ChatGPT. Y hablando un poco de relación, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser las actividades entre el equipo que vienen ejecutando proyectos? O sea, ¿cómo se tiene que gestionar o manejar esos roles en términos relacionales, ¿no? Mira, los equipos ágiles tienen la característica de que ellos trabajan de manera colaborativa muy intensa. Son muy, digamos, primero, son expertos en su tema. Cada uno en su tema domina. Por ejemplo, el que hace codificación es experto en codificación. El que maneja las relaciones sociales es experto en relaciones sociales. El que maneja las interfaces es experto en interfaces. Pero a la hora que comienzan a trabajar juntos ellos, colaboran de una manera pero prácticamente sinérgica, porque este señor está codificando, pero va preguntándole a cada uno de ellos si lo que él está haciendo va a permitir que el que maneja la parte social logre sus objetivos y el que maneja la parte de interfaz logre sus objetivos. Entonces se van dando feedback constantemente y hay un proceso de integración muy potente a la hora que se desarrolla el producto con los equipos ágiles. Y además existe un líder ágil, aparte de ellos que están desarrollando los productos, existe un líder ágil que se encarga de acompañar a cada uno de ellos y preguntarle si tiene algún problema, si hay algún obstáculo, si necesita que en algo lo apoyen. Y él se encarga de darle el apoyo a todos. Entonces, prácticamente es un equipo que maneja la colaboración y el liderazgo de servicio a un alto nivel. O sea, se tiene que tener muy buena la comunicación y el tema de los servicios es elemental, es clave. Completamente clave, elemental. Los equipos ágiles ahora son los que están haciendo pues, que estas empresas tecnológicas crezcan tanto, ¿no? O sea, ahora hay equipos ágiles de 5 a 9 personas para los proyectos que hace Google, para los proyectos que hace Apple. Y ahí lo que manda es el valor, la entrega de valor. O sea, ellos están pensando, este producto es bueno, pero ¿va a generar valor para el cliente? La única forma de asegurarlo es el enfoque ágil que van aplicando a la hora que van desarrollando el proceso. Y un emprendedor siempre tendría que estar planteándose cómo agregarle valor al cliente. Mira, yo creo que los emprendedores lo hacen, porque si no, difícilmente ellos podrían sobrevivir en el mercado. El emprendedor se caracteriza porque intuitivamente olfatea el valor que necesita un cliente y él se lo da y eso permite que su emprendimiento se haga realidad. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que se hace en forma intuitiva y eso es lo que hay que corregir. Acá en el Perú, por ejemplo, hay muchos emprendedores y lo hacen de manera intuitiva. Y eso está bien, pero de manera intuitiva tú no puedes crecer en un negocio. En el mundo de negocio es como construir un edificio. A una persona que maneja de forma intuitiva estos proyectos, le puedes pedir que construya máximo una casa de 3 pisos, pero nunca le vas a pedir a una persona que maneja de manera intuitiva esto, que construya un edificio de 15 pisos. No va a poder, porque se necesita una metodología ya bien planificada, con roles bien definidos, que tiene que haber técnica. O sea, la técnica es importante para el crecimiento. Entonces, si un emprendedor quiere crecer, tiene que aplicar la técnica. Y la técnica no es nada de otro mundo. O sea, no hay que ser sabio. La técnica se puede conseguir fácilmente, pero no puedes hacerlo de manera intuitiva toda la vida. Te doy un ejemplo. Cuando Perú estaba en la clasificación mundial anterior, no a este que ya no se clasifica, sino a la anterior, Perú clasificó al mundial. El último partido que Perú iba a jugar acá, uno de mis compañeros que fue al estadio, yo no fui, me dijo que no se va al estadio y de repente encontró que estaban vendiendo
unos pañuelos que tenían la cara de los jugadores peruanos, así bien bacana, así, pañuelos, a otra señora que estaba vendiendo unos sombreros que le habían hecho, o sea, cosas que nunca se habían visto, ¿no? Con imágenes icónicas, ¿no? Del mejor jugador, la bandera peruana, productos que eran, pero que nunca se habían generado. Pero, ¿qué tal la habilidad de esos vendedores que estaban alrededor del Estadio Nacional, ¿no? Que vendieron, pero como nunca en su vida había, hasta los, ¿cómo le dicen? Los pañuelos de la blanca y roja. Imagínate, la gente entrando con sus pañuelos así, blanca y roja, pañuelo por acá. Una de vendedora de pañuelos que no sé cómo hizo para que el pañuelo fuera como la bandera peruana. Ok. O sea, eso es un ejemplo de agilidad. Eso es un ejemplo de pensamiento ágil. Ese es un ejemplo de emprendimiento. Ese es ejemplo de crear valor rápido. Pero es que sí, ¿no? O sea, hay un concierto y ya sacaron los polos, o hay un partido y ya tienen todo el merchandising listo. Es cierto, o sea, Gamarra es un gran centro De agilidad. Es un centro de agilidad. Pero para que Gamarra pueda convertirse no en un centro de agilidad para Perú, sino para el mundo, tiene que aplicar técnicas. La agilidad. O sea, las técnicas ágiles existen. Tienen que volverse mucho más técnicos en ese campo. Y no es muy difícil. Ahora que mencionaste el tema de deporte, recuerdo que muchos de los panamericanos que se hicieron en el país tuvieron metodologías de project management, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo de eso? Ah, me has hecho recordar los Juegos Panamericanos. Mira, los Juegos Panamericanos es un ejemplo clarísimo de lo que pasó aquí cuando estuvimos a punto de perder los Juegos Panamericanos. La sede. ¿Por qué? Porque para poder hacer los Juegos Panamericanos tenía que completarse diferente tipo de infraestructura, ¿no? Estadios, canchas, pistas, carreteras, alojamientos. Y faltaban 2 años casi para que ya sean los Juegos Panamericanos y el Perú estaba a un nivel de avance de 10%, cuando tenía que haber estado por lo menos a 60%. Entonces, ahí el gobierno de turno, de ese tiempo, creo que era Kuczynski, entraron en crisis. Pues dijeron, vamos a perder la sede de los Juegos Panamericanos porque no somos capaces de poder cumplir con la entrega de los productos y los servicios que se van a requerir. Y ahí fue donde se les ocurrió, digamos, firmar un contrato de gobierno a gobierno con los ingleses y por primera vez eliminaron los procesos que utiliza el sector público acá en el Perú, procesos muy engorrosos, predictivos, para que ya no los hicieran los proyectos aquí de acuerdo a las normas peruanas y a los procesos, sino se hicieran con la forma que trabajan los ingleses. Y los ingleses han hecho limpiadas, han hecho de todo, firmaron el contrato gobierno a gobierno, y ¿sabes qué hicieron los ingleses? Vinieron 8 gringos nada más, ¿eh? Y los 8 gringos se hicieron llamar la PMO. PMO significa Project Management Office, Oficina de Dirección Proyecto. Esos 8 gringos construyeron todas las instalaciones que querían los Juegos Panamericanos en un tiempo súper récord. O sea, cumplieron con los plazos. Y además ahorraron cerca de casi el 5% del presupuesto que se había previsto para los Juegos Panamericanos. ¿Y cómo quedaron los Juegos Panamericanos? Los mejores juegos de la historia. O sea, ¿eso qué mostró? Le mostró por primera vez al Perú y a las entidades públicas de que la gestión de proyectos sí sirve, sí es una buena disciplina. O sea, si tú quieres lograr las cosas, tienes que aplicarlo. El problema acá es que en el Perú todavía esta cultura de gestión de proyectos, que yo digo la técnica, todavía no se ha incorporado. Y es por eso que nosotros, lamentablemente, seguimos teniendo proyectos que nos generan problemas, ¿no? ¿Cuántos proyectos están paralizados ahorita? ¿Cuántos problemas tenemos? Porque el gobierno no puede. Y el gobierno no puede porque la cultura de gestión de proyectos no ha entrado al gobierno como debe ser. ¿Y qué tendría que ocurrir para que empiece a pasar eso, no? Yo creo que han habido ya autoridades que ya han tomado conciencia, han habido ministros, viceministros, directores que yo he conocido en el Ministerio de Economía y Finanzas, que han tomado conciencia, incluso sacaron unas normas para poder, como la ley de competitividad, donde decía que ya ahora deben implementarse las famosas PMOs, deben, digamos, ya adoptarse metodologías de gestión de proyectos. Ya ha habido un comienzo, un despertar, aunque en estos últimos meses eso un poco que se ha enfriado, pero eso ya ha mostrado cierta tendencia o cierto grado de madurez. Sin embargo, no se están dando los pasos que deberían darse, porque en este momento, con la cantidad de recursos que tiene el país, no te imaginas la cantidad de proyectos que podrían hacerse mejor, más rápido, con menor costo, y generaría resultados y beneficios para la población enormes. Ese es el tema, ¿no? También lo enquistada que está la corrupción es otro freno enorme para que estos proyectos puedan seguir avanzando, ¿no? Lamentablemente la corrupción es algo con lo cual estamos afectados como país, y la corrupción está en todos los niveles, ¿no? Lamentablemente. Yo lo digo así porque si no hubiera corrupción, yo creo que Perú sería un país, ya seríamos desarrollados. Mira, yo puedo pensar, o si la corrupción fuera solamente el 30% de lo que es ahorita,
seríamos una potencia, porque los peruanos son reconocidos a nivel internacional como ingeniosos, como muy, digamos, intuitivos y eficaces. Un peruano cuando se propone algo lo logra. O sea, no te imaginas lo que somos capaces de hacer. Aparte de la inmensidad de recursos que tenemos, el problema es que la corrupción nos pasa la factura. Claro. Y eso es lo que nos está realmente retardando en este proceso de crecimiento, ¿no? Si no, imagínate, mira, el Perú ahorita, la economía peruana es una de las que está más sólidas en Latinoamérica. Y eso que estamos en piloto automático. Es cierto, vivimos en piloto automático en cuanto a la economía. Pero es que es pues, por la misma independencia que tiene, en este caso, el BCR, ¿no? Puede gestionar eso y puede cuidarnos de la inflación o con sus ciertas medidas que tienen ahí. Y también por el sector privado que tenemos. Tanto el mediano y grande que se sacan la mugre, ellos siguen produciendo la minería, el petróleo, pero también los pequeños empresarios. Mira, la economía peruana es una economía prácticamente informal, ¿no? Porque más del 90% de empresas no están formalizadas. O sea, hay muchas empresas que no están formalizadas, pero sin embargo son las que mueven el país. Ellos son los que sacan productos, servicios, son los que gracias a su trabajo mantienen a sus familias, se mantienen a ellos y también le pagan a la gente. El problema es que las normas que tiene el Perú son normas que no tienen correlación con la realidad. Mira, ponte a pensar, si el 90% de empresas peruanas son pequeñas, ¿esas empresas de qué viven? Viven del día a día, viven de los productos que venden en la semana, que venden en el mes. A veces los productos tú los puedes vender un cierto tiempo, luego ya no lo puedes vender porque tu competidor sacó algo nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Como tienes que estar constantemente luchando por crear cosas nuevas, tú no puedes tener personal operativo constante en algunas cosas, tienes que cambiarlo. Pero ¿qué pasa? Apenas tú pones un negocio, viene la SUNAT y quiere que pongas a todo el mundo en planilla, quiere que les aplique todo lo beneficios. O sea, quieren tratar a las empresas pequeñas como si fueran empresas medianas o empresas que, digamos, acaban de descubrir una mina y van a vivir 30 años de la minería. Eso es absurdo. ¿De dónde vas a sacar dinero para pagarle si tú estás luchando por sobrevivir? Entonces, hay un gran problema, hay una incoherencia entre la forma como se ha legislado la parte esta laboral con la forma en que las empresas trabajan. Tiene que crearse un mecanismo que permita que las pequeñas empresas puedan ser formales sin tener que ponerle pues, esa imposición que no aplica para su realidad, ¿no? Yo creo que si se buscara esa solución, las pequeñas empresas generarían un enorme potencial para el Perú y también generarían impuestos. Claro, porque ahí la mayoría de personas incluso estaban conversando sobre una ley, recuerdo en el periodo anterior, antes de que se haga esta nueva reestructuración de la mesa de trabajo en el Congreso, donde buscaban de repente reducir el tema de la carga impositiva o de la carga tributaria para los emprendedores, pero creo que todavía hay mucho pan por rebanar ahí porque no creo que lo están terminando de aterrizar, ¿no? Siempre la contraparte es, oye, vamos a recaudar menos impuestos, pero de por sí, como tú dices, la gran informalidad que se genera hace que los impuestos estén mermados. Y aparte con las concesiones o por ahí algunos beneficios que tienen algunos sectores, pues que tienen una reducción tributaria. Entonces, obviamente, no se sabe exactamente a quién quieren beneficiar. Siempre a lo largo salen los beneficios solamente para las empresas grandes, ¿no? Y las empresas pequeñas siguen siendo castigadas. Exacto. Yo creo que debería aplicarse un modelo donde, como se hace en Estados Unidos, en Estados Unidos la economía está bien definida, ¿no? Hay empresas que te contratan en planilla y hay todo un marco normativo que permite esta contratación en planilla y tú entras a trabajar la planilla con todos tus beneficios, que eso es lo justo. Pero hay muchas empresas que te contratan por hora o por proyecto. Y eso también es correcto, porque si yo, por ejemplo, tengo un negocio donde yo necesito que esta persona trabaje para mí por horas y yo lo pueda contratar todas las horas que yo quiera, pero no lo puedo poner en planilla porque este trabajo es un trabajo que lo puede hacer esta persona, yo debería tener algo que flexibilice la contratación por horas, pagarle a la gente por horas. También debería haber la posibilidad de pagarle a la gente por proyectos. Debería yo darle la oportunidad a una persona de trabajar no solamente para mí en proyectos, sino en diferentes proyectos. No tener a nadie atado a mí. Ahora para un profesional, un consultor o incluso para un trabajador, más le conviene trabajar en proyectos que estar con una empresa. Mira, yo puedo agarrar y a un gran profesional lo puedo meter en mi planilla y ya lo ahogué. Ahí se queda conmigo hasta que y el profesional pierde. Yo también. El profesional pierde porque si él comienza a trabajar para varias empresas en proyectos, él va a ganar más. Claro, cada uno depende de la calidad de su servicio, ¿no? Entonces, como que la economía actual no responde a la realidad. Nosotros sabemos que actualmente el mundo ya no tiene la economía del siglo pasado. El siglo pasado estuvo basado en una economía basada en operaciones.
Una más industrializada. Industrializada. Todo el mundo ganaba más porque vendía más, porque producía más. Ahora estamos viviendo en una economía basada en proyectos. Todo el mundo vive de los proyectos que saca. Te doy el ejemplo. Dentro de una semana creo que Apple va a sacar su iPhone 17. No sé si ya lo sacó. Pero si ellos no hacen eso, Apple desaparece. ¿Por qué? Porque el modelo iPhone 16, ahorita la curva de, digamos, de ventas de iPhone 16 ya está así. ¿Qué significa eso? Que esa curva dentro de un año, o sea, un año más se podrá vender, pero la cantidad de volumen que venden ya no va a justificar los gastos operativos de Apple. Entonces, al sacar el iPhone 17, elevan nuevamente la curva de vida del producto, ¿no? Y los ingresos. Y si no lo hacen, Samsung va a sacar el nuevo modelo. Entonces, esa es la realidad que vivimos. O sea, cada proyecto que sale prácticamente es un salvavidas para una empresa. Y no estoy hablando de empresas pequeñas solamente, de empresas grandes. Pero ahora, eso demanda que haya mucha innovación y que sea muy rápida. Exactamente. La inteligencia artificial ha acelerado procesos que no estaban previstos en nuestra mente. Te lo digo. Te voy a decir que la inteligencia artificial está logrando cosas que hubiera tomado años en lograrse. Mira, el ejemplo es que ahora nosotros lo estamos viendo día a día. Tú agarras y le haces una pregunta que si no hubiera el modelo, tú tendrías que ponerte a googlear y sabe Dios cuántos días hasta encontrar la fuente y hacer el documento. Ahora el modelo te lo hace en cuestión de segundos. Puedes pedirle un reporte, un resumen, lo que quieras. Eso mismo es un ejemplo en grande de lo que puede hacer la inteligencia artificial cuando tú lo aplicas a proyectos. La inteligencia artificial tú puede hacer ahora que tú accedas a investigaciones que en un proyecto tomaban mucho tiempo y que generaban costos muy altos. Entonces, como la inteligencia artificial está acelerando los procesos y está optimizando costos, entonces muchas cosas que se pensaban que se iban a lograr de aquí a 5 años, a 10 años, ya no va a ser así. De aquí a 2 años o 3 años. Y eso ha generado pues una competencia enorme. Ahorita hay una competencia muy dura. Y no sé si te habrás dado cuenta, todos los días están sacando un nuevo modelo de inteligencia artificial, una nueva aplicación, una nueva versión, un nuevo atributo. Ya uno no sabe cuándo terminan. No hay nada más personal que las finanzas personales, y en Cresco Latam lo sabemos. Es por eso que quiero invitarte a una capacitación donde aprenderás a cómo gestionar adecuadamente tus finanzas y tomar más y mejores decisiones en base a ellas. Durante la sesión aprenderás a cómo gestionar adecuadamente tus deudas, evitando el excesivo pago de intereses, a cómo utilizar las diferentes herramientas como por ejemplo las tarjetas de crédito, y todo a través de recomendaciones 100% prácticas que puedas implementar en tu día a día. No dejes pasar esta oportunidad. Regístrate en el enlace que encontrarás en el primer comentario anclado en este podcast, únete al grupo de WhatsApp y ahora sí, continuemos con este episodio. Yo creo que, bueno, esa innovación constante va a seguir y nos dan más herramientas, pero de repente ahí, y volviendo al tema del emprendedor, ¿cómo el emprendedor puede adaptar o apalancarse de estas herramientas para poder crecer? Me has dado un tema importantísimo. Ahorita yo lo que pienso es lo siguiente. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. La empresa, el emprendedor o el profesional que no adopte la inteligencia artificial en este momento va a estar en desventaja contra el que sí la adopte. O sea, ¿quién te va a derrotar a ti? A ti no te va a derrotar una empresa igual que tú. Te va a derrotar una empresa que aplica la inteligencia artificial. A un profesional, ¿quién lo va a dejar sin trabajo? No lo va a dejar otro profesional igual que él. Lo va a dejar sin trabajo un profesional que aplica la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial le va a dar, yo siempre digo, ¿no? Le va a dar superpoderes. Por la velocidad, por la capacidad de síntesis, por los conocimientos que te permite obtener en tiempo real. Pero ojo, hay que saber usarla. Claro. Entonces, en realidad, aquí la clave no es que tú tengas que llevar un curso teórico de inteligencia artificial o aprende desde coquito. Eso no es necesario. Yo creo que viendo un video de 1 hora, una persona ya sabe todo lo básico que debe saber de IA. La clave del éxito está en la práctica, en el uso, en la aplicación. Porque la inteligencia artificial tiene que adaptarse contigo. A los modelos tienen que trabajar contigo de manera sincrónica. Y el éxito va a estar en la medida en que el emprendedor, el profesional o el empresario logre hacer que la inteligencia artificial se convierta, yo le digo, como su copiloto automático. Esto es como si tú estuvieras en un avión de guerra y tu copiloto es una inteligencia artificial. Pues tú manejas, ¿no? Pero la inteligencia artificial es tu copiloto automático y puede hacer cosas que tú no podrías. Y esa es la clave.
Y ahí, Eddie, ¿cómo es que uno, por ejemplo, vuelve a esa herramienta como su copiloto? O sea, ¿qué es lo que necesita hacer o cuáles son las etapas de entrenamiento? ¿O qué es lo que tú le aconsejas de repente a las personas que recién están empezando a usar la IA? ¿Cómo poder asimilar más rápido esa herramienta para sus negocios? Mira, hace más o menos 6 semanas atrás desarrollamos nosotros en mi empresa un programa. No lo en realidad, algunos le dicen curso, pero yo no le digo curso porque no es curso. Es un programa. Es un programa que podríamos decirle de mentoring, de formación. O sea, ¿cuál fue mi objetivo? El objetivo era cómo hacemos que un emprendedor utilice la inteligencia artificial para lograr que su empresa pueda crecer, por decir, a un 80, 100, 200%. ¿Cómo podemos lograrlo? Entonces, por la formación que yo tengo y también de todos los expertos que trabajan conmigo, nosotros venimos del mundo del management, de la gestión, ¿no? De los proyectos, de la estrategia, ¿no? Del planeamiento estratégico a nivel mundial. Y nos dimos cuenta que la clave del éxito era que las empresas se convirtieran, se transformaran de empresas con el modelo tradicional que viene del tiempo de la revolución industrial en lo que nosotros llamamos ahora las empresas inteligentes. ¿Y qué es una empresa inteligente? Simplemente es una empresa que antes de empezar a invertir o a comenzar a gastar sus recursos, lo primero que desarrolla es una estrategia empresarial. Pero no cualquier estrategia, sino la estrategia que nosotros llamamos la estrategia del Océano Azul. ¿Y en qué consiste la estrategia del Océano Azul? Seguro que la mayoría ha leído el libro del Océano Azul. Está basada en la innovación en valor. Que tú seas capaz de crear nuevas variables de valor. Que puedas generar variables de valor que te permitan acceder a un mercado desconocido. Y una vez que tú desarrollas esta estrategia, pero que no lo haces tú ahora solamente, sino lo haces con la IA, tuvimos un grupo de empresarios que lo hicieron. No te imaginas cosas que descubrieron en su negocio, de diferentes tipos, ¿eh? Importadores, tecnólogos, dentistas, coaches, de todas las profesiones. Turismo, descubrieron que habían productos que ellos debían haber hecho hace tiempo, y si lo hubieran hecho, ahorita su negocio estaría, y dijeron, pero ¿cómo no nos habíamos dado cuenta antes? Es que no le habían aplicado la IA. O sea, no habían aplicado inteligencia artificial a la estrategia. Luego que hicimos eso, el siguiente paso fue cómo convertimos esa estrategia en cosas concretas. Y ahí vinieron los proyectos. La inteligencia artificial, ¿sabes qué te dice? Una vez que tú desarrollas este modelo de la estrategia con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial misma te dice, ahora vamos a buscar los proyectos que van a hacer realidad tu estrategia. Y te sale la cartera de proyectos que tienes que hacer. Es alucinante, te digo, ¿eh? Cuando tú ves los proyectos dices, pero ¿por qué a mí se me había ocurrido, pero ¿por qué no lo pensé antes? Acá está. Y luego la misma inteligencia artificial te ayuda a desarrollar el proyecto, a diseñarlo. Al final tú terminas con estrategia, proyectos, portafolio y proyectos, y además con una nueva estructura organizativa, porque las empresas inteligentes del futuro son aquellas empresas donde los humanos van a ser 2 o 3 y van a tener 200 agentes de inteligencia artificial. En Estados Unidos ya están manejando ese concepto. Dicen, vamos a hacer que las empresas grandes del futuro estén manejadas solamente por 3 o 4 personas y tengan 300 empleados. Pero esos empleados van a ser agentes de inteligencia artificial. No van a ser personas. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Eso puede ser bastante, de repente, atractivo para las personas que constantemente estamos buscando innovar en un mundo de emprendimiento, pero también puede generar mucho miedo a las personas que de repente no se están involucrando todavía con inteligencia artificial, ¿no? Porque pueden ser, pensar que quizás el trabajo se les va a escasear o pensar que de repente van a ser reemplazados por una IA. Entonces, ahí la recomendación es involucrarse netamente en esto. Me has hecho recordar algo que me pasó a mí cuando yo era estudiante. Porque yo cuando estaba en la uni, en los años, estoy hablando del año 1986. 1986 yo estaba en la uni. Y estaba recién en los primeros ciclos. ¿Y sabes qué sucedió? En ese tiempo apareció pues el Windows, no sé si te acordarás, porque antes las computadoras funcionaban con DOS. Teníamos esas computadoras, la AT, la XT. En ese tiempo habían programas de computadora, por ejemplo existía el WordPerfect, ya que era un sacrificio escribir con WordPerfect porque tenías que usar 5 comandos y todo eso. El DOS era un curso que tenías que estudiar con comandos para poder manejar el sistema operativo de manera fácil, pero complicado. Hasta que apareció el Windows. Pero ¿qué pasa? Hubieron estudiantes como yo, que yo estudié Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, y dije, voy a ponerme a perder tiempo con esta vaina de informática, Windows,
Word. ¿Cómo está perdiendo tiempo con esto? Tengo que estudiar mis cursos de carrera. Me voy a dedicar mejor a estudiar mis cursos de carrera. ¿Y sabes lo que hice? Pues, me puse a estudiar mis cursos de ingeniería, leyendo mis libros, todo. Y me olvidé de todo lo que era la computación, la informática, estos Windows, esos cursos. Pero ya habían 2 o 3 compañeros míos que paraban en el centro de cómputo de mi facultad. Eran los únicos que estaban ahí con las computadoras haciendo esas cosas. Y yo a mi pata le decía, mira qué tontos que son. Ahí están, digo, perdiendo su tiempo. A estos se lo van a jalar en los cursos. Dicho y eso, se lo jalaron, ¿eh? En los cursos donde yo aprobaba, ¿no? Pero se habían metido en la cabeza esa cuestión de estar ahí aplicando, ¿no? En el año 1991 yo terminé la carrera. ¿Sabes qué pasó en el año 91 acá en el Perú? Vino el Fujishock, la crisis más grande que había tenido el país. Todas las empresas petroleras, incluso acá Petroperú quebró. Salió una promoción de profesionales como yo, ingenieros de petróleo, a un mundo donde no había nada donde trabajar. Mis compañeros, una promoción de 40 personas, mis compañeros se sintieron pero completamente decepcionados. Yo mismo decía, ¿y ahora de qué trabajo? O sea, he estudiado tanto para no tener dónde trabajar. Me sentía como un astronauta, donde no hay naves espaciales, o sea, entonces, pero sabes, quiero comentarte algo curioso, ¿no? Pero sí hubieron 3 compañeros que consiguieron trabajo. ¿Sabes quiénes fueron? Esos 3 que estaban estudiando en ese centro de cómputo que yo decía que son unos idiotas, que están con el Windows, con el Office, con la informática, esos 3 consiguieron trabajo, Ricardo. ¿Y sabes por qué? La empresa que los contrató se llamaba Halliburton, una empresa petrolera acá peruana que utilizaba los software. Y ellos 3, gracias a ese conocimiento que tuvieron, entraron a practicar con la empresa y la empresa se los llevó a Houston. ¿Puedes creerlo? O sea, esos 3 tontos que habían agarrado la computadora. Lección aprendida para mí. Me costó 8 años entrar en mi sector. Mira, para que yo entre a trabajar como ingeniero, me costó del año 91 al 98, 99, para que yo pueda incorporarme en mi sector. Mientras que ellos, no te imaginas la escalada que tuvieron, ¿no? ¿Cuál fue la lección aprendida ahí? La lección aprendida es que nunca desprecies la tecnología, porque tú no sabes si tu futuro vital va a depender de eso. Por eso ahora yo le aconsejo a las personas que están sintiendo cierta reticencia o temor o rechazo, o piensan que de la inteligencia artificial, no cometan ese error. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Hay que abrazar la inteligencia artificial. Incluso yo hice un artículo en LinkedIn que decía, ¿no? Tenemos que volvernos como Iron Man. Tienes que hacer que la inteligencia artificial sea tu traje, que te convierte en el hombre de acero, ¿no? Y eso no es difícil, es fácil, solamente que hay que proponérselo. Y yo creo que cualquier persona que lo haga, nunca le va a faltar trabajo. Pero al que sí le va a faltar trabajo es al que no abrace la inteligencia artificial. Y algo que mencionas nuevamente es la herramienta y mucho depende de la práctica, ¿no? De poder llevarlo. Ahora, coméntanos un poquito acerca de estos agentes inteligentes que de repente un emprendedor podría ir implementando, ¿no? O sea, imaginemos que yo quiero en mi empresa empezar a implementar estos agentes inteligentes. ¿Por dónde debería empezar a generar esta ruta yo de aprendizaje? Mira, estuve investigando y además ya he estado haciendo algunas cotizaciones. Y los agentes de inteligencia artificial van a ser bien económicos. Ahorita de repente alguna empresa puede ser que esté cobrando un poco caro, pero no debería ser así. Yo creo que aquí los empresarios peruanos debemos ser un poquito más hábiles en eso. No debe ser, mira, a veces los empresarios queremos ganar, en una sola queremos ganar todo lo que hemos invertido, ¿no? Y deberíamos pensar más bien en agregar valor siempre a los clientes, ¿no? Mira, yo he estado pensando que un agente de inteligencia artificial, ¿cuánto costaría? Y yo creo que no debería costar más de 200, 300 dólares. ¿Sabes por qué? Hacerle la gente. Porque ahora existen muchos programas, ¿no? Como Make, como N8N, donde tú puedes diseñar el programa y te permite generar lo que nosotros llamamos workflow. Workflow es cuando tú permites que un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT, el DeepSeek o el Copilot, quien tú creas, pueda utilizar otras herramientas. Por ejemplo, puede utilizar el WhatsApp, puede utilizar el Notion, puede utilizar bases de datos, puede utilizar... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú usas esos programas, al crear un workflow, tú lo que estás haciendo con el modelo de lenguaje extendido que nosotros llamamos IA, ChatGPT, le estás dando a ChatGPT la capacidad de poder actuar, de poder hacer informes, de poder hacer presentaciones, de poder hablar con tus clientes, de poder generar, digamos, documentos, de poder hacer cotizaciones, investigar. Eso es lo que se conoce como agente por el momento, que le estás dando capacidades de accionar. Entonces, eso ya se está haciendo.
en Estados Unidos, ahorita hay empresas que lo están vendiendo. Algunas de repente están cobrando mucho, pero no es nada de otro mundo. Y por ejemplo, un agente de marketing y ventas, un agente que, por ejemplo, responda a tus clientes. Por WhatsApp un cliente te agarra y te comienza a hacer las clásicas preguntas, ¿no? Se publica una imagen, el cliente agarra y dice, bríndame información de esto. Actualmente se está haciendo con el método tradicional de los bots, ¿no? Pero imagínate que viniera un agente de inteligencia artificial, tu ChatGPT, con todo el poder que tiene y todo lo que tú le vas a dar de tu negocio, y comienza a interactuar con tu cliente. Yo te voy a decir una cosa, el cliente no se daría cuenta de que es un modelo de inteligencia artificial. No hay forma que te des cuenta. No habría pregunta que no podría responderte. ¿Por qué? Porque sabes cómo se prepara el modelo. Tú al modelo agarras y les pones toda la información. Por ejemplo, los cursos que yo hago. El modelo ya sabe todo. Yo le pregunto cualquier cosa y me lo dice. La pregunta más difícil me la resuelve. De cualquier tipo. Entonces, si un cliente agarra y le pregunta, ¿podría decirme cuántas semanas del curso? Le va a decir. ¿En qué horario? Le va a decir. ¿Qué beneficios tengo? Le va a decir. ¿Qué por o sea, todo le va a decir. Y incluso lo va a tratar bonito. Claro. Hasta mejor que yo de repente. y la inteligencia artificial no tiene cambios de humor, no tiene un día malo, no tiene... Claro. No, va a ser, digamos, la persona va a pensar que ha tratado con una persona, o sea, la persona va a pensar que ha tratado con una persona, pero no ha tratado con el modelo. Pero el modelo que ha pasado lo ha hecho a través de WhatsApp. Claro. Y eso es el agente más sencillo que existe ahora y que cualquiera lo puede tener. ¿Cuánto te cuesta mensualmente? Te va a costar $20, $25, creo que cuesta el N8N tenerlo. Bueno, invertirás pues $30 mensuales. Ok. Pero una persona, ¿cuánto cuesta que haga ese trabajo mensual? Claro. Es un sueldo. Pero ahí la gente no está todavía encontrando, creo, estos espacios donde pueden capacitarse respecto a esos temas, ¿no? Pues sería muy interesante poder hacerlo. Mira, yo estoy tratando de entrar en ese campo porque ahorita he visto muchos cursos de inteligencia artificial que se quedan en la parte teórica. Mi método siempre ha sido a la inversa. La teoría la aprendes en función de lo que tú haces en la práctica. Claro. Y yo le digo a una persona, ¿qué es lo que tú quieres construir? Ya, empieza a construir. Y cuando empieza a construir, recién se da cuenta de lo que necesitas saber. No, entonces le digo, ahora necesitas saber esto. Bueno, acá está lo que tú necesitas saber. Y estudia lo que necesitas para poder hacer lo que tienes que hacer. Yo no te voy a evaluar por lo que has leído, te voy a evaluar por lo que has hecho. Y ese es el método que necesitamos nosotros para aprender la inteligencia artificial. Eso es lo que yo hice con las empresas inteligentes que te dije, ¿no? El grupo de empresarios que logramos formar. ¿Cuál fue el trabajo? El trabajo no es que yo dé las clases. El trabajo fue que yo le dije a cada uno, a ver, saque su modelo, todos saquen su modelo. Y yo agarraba y le decía, muy bien, les estoy pasando por el WhatsApp en la estrategia de Océano Azul. Apliquen y pregúntenle eso a sus modelos, todos. Muy bien, agarre su base de datos cada uno, conéctese con la información de su empresa. Pídale al modelo que desarrolle la estrategia Océano Azul en base a la información de su empresa. No la mía, de su empresa. Cada uno desarrollando su... Es que no hay otra forma de aprender, Ricardo. A jugar se aprende jugando. Y la inteligencia artificial es una herramienta, no es un concepto teórico. En pocas palabras, la única forma de aprender inteligencia artificial es aplicándola. Pero para aplicarla empresarialmente hay que hacerlo entre empresarios. Y ahora, de lo que nos vienes comentando, ¿qué es lo más desafiante o lo más retador que has visto de ir implementando IA a los proyectos o a las empresas? Yo creo que lo más retador ahorita es romper la cultura. Ahorita todavía tenemos una cultura que, digamos, hay mucha gente que está teniendo temor, algunos resistencia, uno se desanima. Yo le llamo la resistencia al cambio. Okay. El hecho de que, como uno está cómodo con lo que hace o ya se acostumbró, entonces ya se le hace difícil, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo pensar, aquellas personas que tienen dificultades ahorita y que no le está yendo también el negocio, abrazar la inteligencia artificial va a ser maravilloso. Pero para aquel que le está yendo bien en el negocio, para el que cree que está perfecto todo, abrazar la inteligencia artificial se vuelve molestoso. O sea, ¿por qué voy a dejar de hacer esto si tengo éxito? Claro. Utilizando eso. Y si más bien me equivoco y falla lo que estoy haciendo por querer usar esto, ya, ese tipo de razonamiento es fatal para que tiene éxito. Hay personas que mencionan el hecho de por qué quieres arreglar algo que no está roto, ¿no? Entonces, si no está roto, valdría la pena no cambiarlo porque funciona. Pero te pierdes la oportunidad del costo, bueno, el mismo costo de oportunidad, ¿no? El hecho de que implementes algo que pueda generarte un mayor impacto. Claro, es el caso de Apple, ¿no? Por ejemplo, el iPhone 16, ya los que compraron iPhone 16 el año pasado, ya ahorita sienten, si la empresa anuncia que va a sacar el nuevo modelo, y tú dices, pero ¿por qué? Si mi iPhone 16 está buenísimo, y este está como para que dure 5 años más. Pero Apple no considera eso. Claro. Apple considera que ese iPhone 16, que lo podría seguir vendiendo e impulsándolo,
no, ya no vale la pena. Y saca uno nuevo. O sea, no es que tú haces algo diferente solamente porque te va bien, sino que haces algo diferente pensando en el futuro. Lo que pasa es que a ti ahorita te va bien, pero de repente mañana tu competidor saca algo mucho mejor. Y eso va a pasar, ¿eh? El problema es que no solo sacan algo mucho mejor, lo sacan mucho más económico. Y ahí te rompen el mercado. Porque evidentemente la gente siempre va a preferir algo que sea bueno y que cueste menos. Y ese es el problema que trae la inteligencia artificial. Lo que yo veo es que van a sacar productos muy buenos y más baratos. Y eso a cualquiera que esté con su modelo tradicional o que siga haciendo lo que siempre ha hecho, le va a pasar la factura, ¿no? Claro. Eso es lo que se viene. Y ya creo que es inminente el hecho de estas herramientas de IA para la gestión de proyectos en general, ¿no? Para la gestión de proyectos en general, yo le digo a mis amigos, ¿no? Si no quieren que lo reemplace un agente de inteligencia artificial, tienen que volverse expertos en IA porque, te digo honestamente, yo creo que van a haber agentes de inteligencia artificial que van a hacer todo lo que yo hago. Por ejemplo, planificar un proyecto lo va a hacer un agente IA, no va a necesitar un humano. Para monitorear un proyecto no van a necesitar un humano. Para hacer informes, reportes, dashboard, no van a necesitar un humano. Claro. Lo van a hacer agentes. Entonces, ¿para qué van a servir los humanos? Para lo que la gente no puede hacer. Por ejemplo, dialogar con la gente, negociar, manejar conflictos, tomar decisiones, analizar, desarrollar respuestas creativas a los riesgos. Y bueno, estar donde la inteligencia artificial no puede estar, ¿no? Eso es el espacio que nos queda. Pero planificar, monitorear, hacer informes, hacer reportes, que ahora para mucha gente es su total trabajo, eso lo van a hacer los agentes. Claro. Es que dicen que no es que se esté acabando el trabajo ni que vayas a ser reemplazado por una IA. O sea, lo que está haciendo la IA es darte una herramienta más para que tú hagas mejor o más ágil tu trabajo y puedas dedicarte de repente a reducir las horas operativas y pasar un poco más a lo táctico o a lo estratégico, ¿no? Exacto, tú lo has dicho, lo has descrito correctamente. En el mundo empresarial existen 3 niveles, ¿no? El nivel operativo, el nivel táctico y el nivel estratégico. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a sustituir prácticamente a la mayor cantidad de personas que trabajan a nivel operativo. Van a quedar algunas, claro, pero la reducción va a ser significativa. A nivel táctico va a ser menor y a nivel estratégico también menor. O sea, va a influir en todos los campos, pero donde va a tener, donde los humanos van a ser más relevantes siempre va a ser a nivel estratégico, a nivel táctico. Pero a nivel operativo, la inteligencia artificial y los robots van a reemplazar a la mayoría de la gente. Y por una razón obvia, ¿no? Van a ser más económicos. Y si pudieras darle alguna recomendación a nuestros oyentes que están emprendiendo, ¿cuál sería? Yo les diría que abracen la inteligencia artificial, que no se conformen con hacer lo que hacen de manera intuitiva, que traten de aprender a hacer proyectos, que manejen su negocio como un proyecto. Miren, yo lo manejo así. Yo, por ejemplo, todos los contratos, todos los productos, servicios que yo hago, los manejo con una visión de proyecto. Desde que alguien me contrata, yo digo, es un nuevo proyecto para mí. Y al manejarlo de esta manera, ¿qué es lo que produce a mí? Me produce un ahorro enorme de costos, porque no tengo personal para áreas, no tengo personal constante, o sea, no tengo personal en planilla para trabajos operativos, sino a todos los contratos para ese proyecto. Y contrato a los mejores, ¿eh? Y con esos mejores, el proyecto les paga todo. Les paga los sueldos de los profesionales, paga los costos del proyecto, paga los insumos, y el proyecto genera rentabilidad. Termina ese proyecto, todos terminan su trabajo, y yo termino con mi rentabilidad. Si se genera un producto que brinda servicios, funciona de manera operativa, pero ya todos quedamos contentos. Y así aparezco en otro proyecto, y otro proyecto, y otro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? No me obliga a mí a tener tantas personas trabajando para mí. No necesito tener tanto personal operativo. Todos los servicios que yo necesito los contrato, los tercerizo. Uh-huh. Y eso es mucho más económico. Y tengo un personal de planta, pero pequeño. Y eso me genera a mí mayor rentabilidad y mayor, diría, resistencia, digamos, a las crisis o cualquier cosa. Entonces, yo recomendaría que los emprendedores comiencen a manejar su negocio de esa manera. Y claro, en la medida que tú haces proyectos más grandes, tú creces, ¿no? Yo cuando hago proyectos grandes, evidentemente mi empresa crece en ese momento, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando yo hago proyectos grandes, tengo que contratar una oficina. Tengo que hacer todo grande. Pero termina el proyecto y termina también eso. ¿Me explico? Porque yo no me voy a cargar costos que no necesito. Imagínate, si en un proyecto necesito una oficina para 40 personas, me voy a un edificio,
Después que se acabe el proyecto no me voy a quedar con la oficina, ¿no? Claro. No tendría sentido. Entonces simplemente terminé el proyecto y yo me voy. Y voy a donde yo tengo que estar. Ese es el modelo. Qué importante el tema de la estructura de costos, ¿no? A veces muchos emprendedores creo que falta por ahí tener esas ganas de entender a los números o de repente ese acompañamiento para poder hacerlo, porque es necesario saber si tus costos fijos están muy altos, si de repente tu costo de adquisición de cliente corresponde o está correlacionado con el valor que cada cliente te puede aportar dentro de tu flujo de caja. Entonces, no hay que perder de vista en ningún momento ese tema de los números. Y ahora también la inteligencia artificial, si tú tienes una muy buena base de datos, lo puedes cargar y te puede dar todos esos KPIs o esos indicadores que te reflejan la salud de tu empresa, ¿no? Eso es muy importante. Los costos fijos tienen que manejarse hoy más que nunca, porque el tema es que el mercado no es permanente. O sea, tú no puedes asegurar de este producto que vendo voy a vivir. Mira, te puede ir muy bien en la venta, pero cuando menos lo esperas se cae la venta. ¿Qué haces en ese momento cuando tú tenías un ingreso proyectado, por ejemplo, mensual de 50.000 soles y de repente por una cuestión de cambio de dólar, crisis en Europa y algún producto que salió, tu venta se cae a 15.000 soles, de 50.000 a 15.000? Se cayó. Y ahora los gastos operativos que eran como 20.000, los tienes. O sea, los gastos no los vas a poder eliminar. Esos están fijos. Claro. Pero lo que se cayó fue tu venta. Entonces, ¿qué significa? Que el modelo que tú has planteado en tu negocio es muy rígido, porque está basado en operación. Tiene que ser un modelo basado en el proyecto. O sea, el proyecto se acaba el proyecto y se acaban los gastos también. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tú quedas libre, como dicen, ¿no? Ni gastos, ni ingreso. Ya la rentabilidad ya la tuve. Esa forma parte ya de mi capital. Pero no voy a estar pues, con un gasto operativo enorme cuando ya no tengo producción. Y eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que tenemos que aprender los empresarios peruanos a hacer. Claro. Eddie, para ir cerrando, tenemos algunas preguntitas que es para que tú puedas comentarnos. Tú, ¿cómo definirías gestión de proyectos en una palabra? Para mí, gestión de proyectos es la capacidad de lograr que tú puedas entregar valor a un cliente a través de un producto bien elaborado. Valor. El valor es constantísimo. Entonces, ¿cuál es lo que tú prefieres? ¿Gestionar proyectos públicos o privados? A mí me encanta. Bueno, yo puedo gestionar los dos tipos. Los públicos para mí siempre me han gustado mucho porque cuando yo hago proyectos no solamente pienso en la parte económica, sobre todo pienso también en la trascendencia, ¿no? Los proyectos públicos mejoran la vida de las personas, cambian la vida, ¿no? O sea, cuando tú le pones una carretera nueva a una región, le pones un puente, creas un hospital, o sea, le estás cambiando la vida a la gente, ¿no? Eso me encanta. Por eso yo en mi empresa, nosotros somos los promotores de la metodología PM4R, que es la metodología del BIT, que es para cambiar vidas, proyectos, ¿no? Pero los privados me gustan porque los privados también permiten a las personas lograr la sostenibilidad económica. Entiendo. ¿Y algún error que tú agradeces haber cometido o que te haya dado una gran lección? Pucha, el primer error ya lo conté, ¿no? De desechar la tecnología, de pensar que eso no era para mí. El segundo error de repente que cometí fue tal vez no valorar mis relaciones de confianza. Yo, por ejemplo, he sido una persona a veces un poco tímida, mi personalidad. Ahora tú me ves más abierto, que hablo, todo, ¿no? Antes era muy tímido, muy callado. O sea, no me gustaba mucho interactuar con las personas. Me encerraba mucho en mi mundo. Ese tipo de profesionales que paran encerrados, así, ¿no? Haciendo sus cosas. Muy bueno haciendo mis cosas, pero muy poco interactuando, ¿no? Okay. Me di cuenta que había sido un error en el mundo de negocios. En el mundo de negocios las personas tienen que relacionarse constantemente. No hay que tener vergüenza para, digamos, relacionarte, para presentarte, para conocer nuevas personas y sobre todo para presentar tus productos, venderlos, mostrarlos, ¿no? Yo siento que ahora la clave del éxito es ser visible y creíble, ¿no? Pero ese es un error que yo tuve. O sea, el no darme cuenta de que por más que tú tengas el mejor producto del mundo, o seas el mejor profesional del mundo, si la gente no te conoce, de nada sirve. Es cierto, el tema de ponernos en vitrina yo creo que es necesario. Y hablando justo de eso, yo creo que sería ideal que las personas que están viendo este episodio sepan en qué redes encontrarte o cómo de repente pueden conocer acerca de los programas que sacas para ayudar a que los emprendedores implementen la IA en sus organizaciones. Muchas gracias, Ricardo. Si ustedes quieren conocer lo que hacemos, mi empresa se llama Gestum Total. Nosotros tenemos, está en Facebook, está en LinkedIn, está en Instagram, también tenemos videos en TikTok.
y las metodologías que utilizamos. Hay dos grandes productos, ¿no? El PM4R, que es un curso de certificación para profesionales que trabajan en proyectos públicos, proyectos de desarrollo, muy bueno, y no es creación nuestra, fue creación del BID, solo que nosotros logramos que el banco nos permitiera, o sea, ser elegibles para poder llevar a cabo esta metodología. Y el otro es el producto de empresas inteligentes que ahora nosotros ofrecemos a todos los emprendedores y empresarios, de tal manera que puedan abrazar la inteligencia artificial de manera práctica y ya, o sea, y a un costo muy, muy accesible, porque yo tengo experiencia también en la Cámara de Comercio de Lima durante tantos años y sigo todavía ahí. Así que para mí lo más importante es compartir conocimiento, ¿no? Pero no teórico, sino práctico, o sea, que lo apliquen, ver los resultados, ¿no? Eso es lo más importante, el tema de llevar la teoría a la práctica y encontrar ese diferencial que te va a permitir destacar. Algo que yo siempre recuerdo de las diferentes charlas que te he escuchado es: tienes que encontrar tu océano azul y empezar a trabajar proyectos para seguir manteniéndote en un diferencial totalmente que te da una ventaja competitiva frente a la competencia que te puede bordear, ¿no? Y si estás en esa innovación constante, va a ser difícil que te puedan alcanzar. Qué valioso ese aprendizaje. Claro que sí, Ricardo. Y yo creo que eso deberíamos pensar de esta manera, ¿no? Uno nunca sabe que lo mejor siempre viene después. Y siempre viene después. Nunca alguien va a poder decir, al fin lo hemos logrado todo. Ya no va a haber más innovación a partir de ahora, porque ya con lo que se ha descubierto ahora, ya no creo que se descubra nada más. Nada que ver. No estamos pero ni al 0.001% de lo que se puede hacer todavía. Y ese modo de aprendiz constante es algo que nos va a mantener despiertos, curiosos y con ganas de seguir innovando para no quedarnos atrás, ¿no? Así es. Yo creo que eso es el futuro y eso es lo que más me gusta de estos tiempos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Ya saben que el objetivo es compartir conocimiento. Creo que estamos muy alineados con todos los invitados y, lógicamente, si tú quieres ayudar a que este programa siga creciendo, no te olvides de compartir, de dar like y de recomendarnos, porque el objetivo siempre va a ser seguir aportando valor. Nos vemos en un próximo episodio de Ensayo y Error y contentísimos de poder conocer estas extraordinarias historias, estos extraordinarios aprendizajes y de personas que admiro un montón. Nos vemos en un próximo episodio.